Vamos a comenzar con la presentación de Ignacio Sabatella, cuyo título es Transición energética en China, leapfrogging del carbón hacia los renovables. No sé si lo pronuncié bien, perdón. Bueno, buenos días. Para mí es un gran gusto estar de nuevo acá y vuelvo a hacer la aclaración que hice hace 2 años atrás. No soy sinólogo, apenas una persona interesada en los temas energéticos a nivel global y bueno, se imaginarán que China termina siendo punto de llegada y hoy en día punto de partida. Y me encanta tener la posibilidad de participar en este tipo de eventos sobre China. Primero que nada porque aprendo muchísimo de mis colegas y segundo porque me obliga a actualizar datos. Lo que les traigo acá es lo más actualizado que encontré yo, pero seguramente que van a encontrar ustedes, acerca de una pregunta que quizás para los que quieren sin el tema la respuesta es casi cantada, pero vamos a tratar de ponerle datos a cómo se está dando esta transición del carbón hacia las renovables en China. Siguiente. Está todo en blanco, así que... No me deja. Se quedó. Se te da como tilde ahí. Estamos mirando la compu que se quedó tildada la pantalla. Bueno, Sí, es un PowerPoint, pero quedó en blanco todo, no sé por qué. y cerrar el PowerPoint. Sí. ¿Verán algo? Abrir. Sí, se puede. Bueno, esperen un poquito más. Ya lo vamos a resolver. Sí. Espero que la moderadora no sea generosa. Coseché muchos amigos. No sé cómo lo quiere. No me deja. A ver ahora. Pero por Ahora sí, ¿no? ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Sí. Bueno. Hay unas premisas de las cuales voy a partir que conviene transparentarlas. Primero, definir la transición energética como el tiempo que abarca desde que transcurre entre la introducción de una nueva fuente de energía primaria hasta convertirse la mayor contribuyente individual en el suministro de energía nacional o mundial, en este caso de China. La transición actual tiene como pilares las energías limpias, la electrificación de los usos finales, el almacenamiento de energía eléctrica y el hidrógeno de bajas emisiones. Otro dato clave que va a hacer sentido con lo que voy a presentar. Los países desarrollados han realizado como mínimo 2 transiciones energéticas en su historia. De la biomasa, es decir, los combustibles tradicionales, al carbón y del carbón al petróleo. Algunos países han saltado también del petróleo al gas natural. La matriz energética de China es altamente dependiente del carbón, como vamos a ver, el más contaminante de los hidrocarburos. A su vez, China es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, 29% a nivel mundial, el mayor consumidor de energía a nivel global, 27%, y el mayor consumidor de carbón, con el 55% hoy en día. Entonces, esta pregunta que nos hacemos, si China seguirá la secuencia de transiciones energéticas que hicieron los países desarrollados hasta hoy, o está en condiciones de hacer un salto de etapa energética que la llamamos energy leapfrogging. La hipótesis es que, a diferencia de los países desarrollados, China sí está en condiciones de dar este salto de etapa en lugar de que el carbón deje lugar al petróleo o el gas, transita directamente hacia las energías limpias
y acá una aclaración importante, cuando hablo de energías limpias es a propósito, incluyo las energías renovables y la energía nuclear. Esto es clave para lo que les voy a presentar. Y esto lo vemos a partir de una combinación de factores que lo vamos a mencionar sobre el final, no nos vamos a extender sobre eso, que tiene que ver con factores ambientales, tecnológicos, geopolíticos y de seguridad. El antecedente tiene que ver con la presentación que hice hace 2 años atrás, que se publicó como capítulo del libro, en el cual comparé el proceso de transición energética de China al carbón, es decir, me fui hacia atrás a nivel histórico, y los compromisos climáticos comparándolo con 3 países que representaron distintas etapas de industrialización capitalista, Reino Unido, Estados Unidos y Japón. En esa presentación concluíamos que China sigue un camino similar a esos países, en cuanto a que su industrialización se sustentó en el uso intensivo de carbón como primera fuente de energía, pero en un periodo de tiempo más corto en los otros países que estábamos comparando, solamente en menos de medio siglo, mientras que el Reino Unido lo había hecho durante 4 siglos, ahora lo vamos a ver, y Estados Unidos durante 1 siglo y medio. Siguiente, por favor. Acá, muy esquemáticamente, estamos presentando las transiciones de estos 4 países. Como verán, la primera columna, Reino Unido, el carbón se convierte en la primera fuente de energía en 1620 y pasaron 350 años hasta que el petróleo superó como primera fuente en el Reino Unido en la matriz primaria de esa, voy a decir, ese país, de esa región. Y más recientemente, el Reino Unido está transitando hacia el gas natural. No digo que es una transición completa, porque depende del año que miremos, el petróleo y el gas, a veces primero uno, segundo el otro. En el caso de Estados Unidos, transitó de la biomasa tradicional hacia el carbón en el 1884 y pasaron menos años hasta que se consolidó la transición al petróleo en 1950, y tenemos el caso de Japón, que transitó al carbón en 1901 y al petróleo en 1960. China fue la última de las grandes economías a nivel mundial que transitó de la biomasa tradicional al carbón. Esto se terminó de consolidar en el año 1965 y hasta el día de hoy, como vamos a ver, el carbón sigue siendo la primera fuente de energía. Siguiente, por favor. A tratar de avanzar, pero la idea es rescatar algunas definiciones de leapfrogging en la literatura académica. Hay por lo menos 3 tipos de definiciones que están interconectadas. La primera es salto tecnológico, en el contexto de la innovación se usa mucho, que indica la omisión de etapas en la adopción y uso de tecnologías. También se puede ver como salto de etapa en las estrategias nacionales de desarrollo socioeconómico de un país. En tercer lugar, como salto ambiental, también se lo ha utilizado este concepto. Mediante el uso de nuevas tecnologías se evitan los impactos ambientales en comparación con el desarrollo habitual de los países industrializados. Y entonces, para los países en desarrollo se abre todo un campo de conocimiento que tiene que ver con evitar las consecuencias ambientales del crecimiento económico, en lugar de evitar los patrones de consumo de los países industrializados. Tienen acceso a tecnologías energéticas que no existían porque los países más ricos se encontraban en etapas de desarrollo similares, por lo que podrían dar un salto hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Esto es clave para lo que vamos a presentar sobre el caso chino. La intensidad energética a largo plazo del crecimiento económico de estos países hoy en día es sustancialmente menor que la de los países industrializados en un momento comparable de su desarrollo. Y por último, tomando otro texto, China e India están experimentando una rápida transición hacia las renovables, con la eólica y la solar superando la capacidad de emisión de carbono en los últimos años. Este es un texto de 2019, con el cual vamos a ver cómo se concretó todo ese avance. Y entonces, en definitiva, tomando estos antecedentes en la literatura académica, vamos a indagar el potencial salto de etapa en la transición de China en comparación con los países desarrollados, lo que estaría dado por la disponibilidad de nuevas tecnologías, que a su vez, como ustedes saben, y lo ha mencionado Diana, China está siendo líder, y por objetivos ambientales.
Vamos a los compromisos climáticos y las metas que ha trazado China. Seguramente los sinólogos van a decir que faltan más metas, más compromisos, seguramente. Como el plan quinquenal del vigente, que como saben ustedes termina a fin de este año, donde se trazó el objetivo de incrementar la proporción de energía no fósil, podríamos entonces decir energías limpias, según mi categorización, en el consumo total de energía hasta alrededor del 20% para 2025, para este año. Alcanzar un objetivo de generación anual de energía renovable de 3.300 terawatt-horas en este año 2025. Lograr que la generación de energía renovable no hidroeléctrica, que también es otra categorización posible, contribuya con el 18% del consumo total de energía para este año. Tenemos también la contribución determinada a nivel nacional, actualizada en 2021. Saben ustedes que hace pocos días Xi Jinping adelantó la nueva contribución que va a estar presentando China antes de fin de año, antes de la COP de Belém, donde adelantó una de las metas que se va a trazar China de acá a 2035, pero por escrito lo que tenemos es esto: alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060. Para 2030, reducir las emisiones de CO2 por unidad de PBI en más del 65% con respecto a los niveles de 2005, aumentar la proporción de combustibles no fósiles en el consumo de energía primaria a aproximadamente 25% hacia 2030, antes era 20% para este año, y aumentar la capacidad instalada total de energía eólica en general a más de 1.200 gigas para 2030. Imagínense que el sistema eléctrico argentino es de 43 gigas. Digo, para tener escalas. Y el libro blanco sobre la transición energética en China del año pasado dice que para 2035 China habrá alcanzado la modernización socialista con producción y consumo de energía verde ampliamente adoptados. Y para mediados de este siglo se habrá consolidado plenamente un nuevo sistema energético limpio, bajo en carbono, seguro y eficiente, con una eficiencia energética que alcanzará niveles líderes a nivel mundial, y la energía no fósil se convertirá en la principal fuente de energía, contribuyendo así al objetivo de la neutralidad de carbono para 2060. Esto es lo más cercano que tenemos a una hoja de ruta para lograr la neutralidad climática en 2060. Estamos esperando nuevas presentaciones del gobierno chino, pero aquí nos dicen, bueno, antes de 2060, a mediados del siglo, la energía no fósil va a ser la primera de la matriz china. Lamentablemente se ve muy chiquito, pero paso a explicar qué muestra este tema. Consumo energético primario. A continuación vamos a ver el eléctrico. Recuerden que no es lo mismo, quienes no están en el tema, cuando hablamos del primario hablamos de todos los consumos finales de energía. Esto va de 1965 a 2024, la línea negra superior, que es el consumo de carbón en porcentaje. Bueno, en 1965 el carbón representaba, lo tengo que ver, todo el chico acá, 86,8% de la matriz china. Desde ese entonces, el carbón ya perdió 34 puntos porcentuales en 6 décadas. Su consumo creció 19 veces, pero el consumo total de energía se multiplicó por 31. Esto es claro. En términos absolutos sigue creciendo el consumo de carbón, pero si lo vemos en términos relativos con respecto a otra fuente de energía, se redujo notablemente. La curva en gris oscuro que ven más abajo es el consumo de petróleo, que alcanzó su mayor participación en el año 76 con casi el 24%, y en los últimos 10 años se mantuvo en un rango del 18 al 19%. Lo que ven, la curva en verde, nos indica el consumo primario de fuentes de energía limpias.
las agrupé todas. Renovables, incluyendo hidroeléctrica, incluyendo la nuclear. En 2024 ya superaron al petróleo de consumo primario de energía chino. Y a 2024 prácticamente está llegando al 20% de energía no fósil previsto en el 14º plan quinquenal, un año antes, es decir, este año va a estar superando el 20%. En los últimos 10 años ganaron 9 puntos porcentuales, y las que más crecieron dentro de este mix son la eólica y la solar, cuya suma, estamos hablando primaria, representa el 9,2% que ya supera al gas natural. Vamos a ver específicamente ahora electricidad. Y acá tenemos una línea de tiempo que va del 85 al 2024. Nuevamente, la curva superior representa al carbón, que en 2007 alcanzó su máxima participación con el 81%, y luego perdió 23 puntos porcentuales para hoy en día representar el 58,2% en solo 17 años. La participación máxima del petróleo en la generación eléctrica fue en el año 85, para volverse insignificante en las últimas 2 décadas, y uno diría, baja el consumo de petróleo para generar electricidad, sube el de gas. Sin embargo, el gas creció modestamente. En cambio, las energías limpias ganaron 21 puntos porcentuales, superando hoy en día el 38%. Es decir, el conjunto de las energías limpias está cada vez más cerca, en términos históricos, del consumo de carbón para la generación eléctrica. En 2024, la generación renovable superó los 3.300 terawatts previstos en el plan quinquenal vigente, y la renovable no hidro alcanzó el 20%, superando también la meta prevista del plan quinquenal. En la última década, la generación solar se incrementó a una tasa anual acumulada del 43%, la eólica 20% y la nuclear 13%, mucho más rápido que el carbón, que lo hace a un 3% anual. Estos no son datos de Xi Jinping, no son datos del Partido Comunista Chino, son datos de Bloomberg, que indican que la meta prevista para 2030 de alcanzar 1.200 gigawatts de capacidad instalada eólica y solar ya fue alcanzada en julio del año pasado. Es decir, vemos que las metas, que algunos podrán discutir si son lo suficientemente ambiciosas o no para batir el cambio climático, lo cierto es que se están cumpliendo a rajatabla y se están incluso sobrecumpliendo. Decíamos que, además de incorporar renovables, hay que tener en cuenta otro factor, que es la electrificación de los usos finales de la energía. Y esto también son datos de la agencia Enver. China está superando una electrificación del 30%, llegando al 32% en 2023, superando ampliamente Estados Unidos y Europa, que están en un 24%, y cada vez más cerca de los niveles de Japón, y seguramente lo va a superar dentro de muy poco tiempo. Es decir, lo que no está electrificado, por lo general, se cubre por combustibles fósiles, por ejemplo, en el transporte. Si vamos haciendo lupa rápidamente por algunos sectores, a nivel industrial hay un rápido reemplazo del carbón y otros combustibles fósiles por hornos y calderas eléctricos. En el transporte, todos ustedes deben saber muy bien, y mejor que yo también seguro, el uso cada vez más masivo de vehículos eléctricos y la expansión de sistemas de metro y ferrocarril eléctrico que sustituyen a derivados del petróleo, y todo lo que tiene que ver con edificios residenciales, públicos, comerciales, etc. La sustitución de la calefacción a carbón con tecnologías bajas en carbono como bombas de calor y sistemas geotérmicos. Y
Y ya abarcando los últimos sectores que me interesa puntualizar, antes de terminar, decíamos también, además de la electrificación, el almacenamiento de la energía. Si vamos a un paradigma renovable, con la eólica y la solar, como ustedes bien saben, son intermitentes, con lo cual hay que almacenar energía para cuando esas fuentes no nos brindan al sistema eléctrico su capacidad. En términos de almacenamiento, desde 2021 la capacidad total se ha más que triplicado, alcanzando más de 135 gigawatts. El almacenamiento de baterías de iones de litio alcanzó una capacidad de 30 gigawatts en 2023, cumpliendo otro de los objetivos oficiales que se había establecido para 2025, 2 años antes. Y en 2024 esa capacidad se elevó a 75 gigas, o sea, de 30, un año para el otro pasó a 75 y representa el 60% de la capacidad global. Vamos a un comentario sobre vehículos eléctricos. China representó casi el 60% de la matriculación a nivel mundial en 2023. La participación en las ventas totales de automóviles nacionales alcanzó más del 35% en ese año, logrando así el objetivo nacional de 2025 de una participación de ventas del 20% para los denominados vehículos de nueva energía con muchísima antelación. Y por último, los hard to abate sectors, los sectores difíciles de descarbonizar. Estos sectores básicamente son acero, cemento y la industria química. La forma de sustituir combustibles fósiles no es la electrificación, y ahí aparece el hidrógeno bajas emisiones, específicamente el hidrógeno verde, que está cobrando un impulso fundamental en China. En 2024, China representó más del 60% del crecimiento de la producción global de hidrógeno verde, que viene bastante más lento de lo que se preveía, elevando su capacidad de producción a poco más de 125.000 toneladas por año, frente a prácticamente cero hace unos años atrás. Reflexiones finales. Decíamos, el salto de etapa es muy posible que se dé porque nada hace suponer que el petróleo o el gas puedan convertirse en primera fuente de energía, como hemos visto a partir de los datos. La expansión de las energías limpias y la electrificación ya es una realidad y hay un progresivo tránsito hacia una etapa post-fósil antes de mitad de siglo. Por lo menos son estimaciones que yo hago muy rudimentariamente. En cuanto a las metas, decíamos hasta ahora sobrecumplidas. Hay expectativa por la presentación de su nueva NDC y el 15º plan quinquenal, que nos van a dar más pautas de la hoja de ruta hacia 2060. Y decíamos al principio, la transición va más allá de la descarbonización y acá hay distintos objetivos. Lo que se llama desarrollo verde, el Green Development. En 2024, la inversión en energías limpias aportó el 10% del PIB chino. El liderazgo tecnológico. Las empresas chinas representan actualmente el 75% de las solicitudes de patentes mundiales de tecnología limpia, paneles solares, baterías, vehículos eléctricos, por supuesto. La reputación global es otro factor, y acá es muy interesante estos datos del Carbon Brief. La exportación de tecnologías limpias desde China hacia el mundo están aportando una reducción del 1% de las emisiones en 2024. Es decir, con paneles solares, vehículos eléctricos, fábricas de paneles solares y vehículos eléctricos en el mundo, el cálculo que hace esta agencia es que está representando el 1% de reducción de las emisiones a nivel mundial. Y en cuanto a la seguridad energética, también es un factor muy importante de los objetivos chinos. Atenuar la dependencia de combustibles fósiles importados, que tiene que ver con esto. Los recursos energéticos de China se caracterizan por ser ricos en carbón, deficientes en petróleo y limitados en gas natural. Actualmente China importa más del 80% de su consumo de petróleo y el 40% de su consumo de gas natural, por lo cual deshacerse de esa dependencia también es un objetivo muy importante para el gobierno chino. Y por último, dijimos todo esto, alguna implicancia para nuestro país tenemos que dejar, sobre todo mirando Vaca Muerta, las proyecciones de exportación de petróleo y gas.
es muy importante tener en cuenta la transición que está haciendo China. Representa el 20% de la importación de gas natural del mundo y el 19% de la importación de crudo. Una desaceleración de su demanda en las próximas décadas podría reducir el tamaño del mercado mundial y presionar los precios a la baja. A su vez, si nos enfocamos en el gas natural, saben ustedes que Rusia podría ser su principal proveedor de gas natural vía gasoducto, por lo menos es lo que creemos que han firmado Putin y Xi Jinping en la última cumbre, para construir un segundo gasoducto, y además Rusia le vende gas vía barco, vía gas natural licuado. Es decir, se hace muy difícil pensar que Argentina puede ser día mañana un proveedor de los grandes de gas natural hacia China. Bueno, aquí se completa con las referencias bibliográficas y nada más.